Andar namin. Kati me tiham kanya ba ye. No mo ye pia ta ji ne. Si nos pisan la bandera, nos están pisando a nosotros. Están tirando, vamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde salí con los Quieren salir, están tirando. Guarda. Están tirando, están disparando balas, bueno, gases lacrimógenos y toda la gente está en los carros, está corriendo por toda la represión. Sí, con eso me pegaron. ¿Qué pasa? ¿Me pegaron con eso? Lau. Lau quedó con la buena. Herbol. Los gobiernos que han pasado no reconocían a los pueblos indígenas. Este gobierno ahorita ya reconoce a los pueblos indígenas. Edi Andrade Valdés, Herbol Noticias. Herbol es Educación Radiofónica de Bolivia. Herbol tiene 42 años y en ese tiempo ha trabajado, ha soñado con el momento que estamos viviendo los bolivianos. Evo Morales está por encima del 60% de la intención de voto en boca de urna. Ahí están los millones, hermanos y hermanos. O Vídeo nas Aldeias é uma escola de cinema para índios. Câmera, muito very good. Para mim trabalhar. Muito very good. Câmera. Tava magrinho? Não. Eu estava filmando uma festa, a Dança do Sol. Sempre os brancos vão lá e eles que pegam a câmera e eles que filmam, né? Vídeo nas aldeias é diferente, eles entregam a câmera para nós. Los pueblos originarios vamos a tener la posibilidad de contar con medios de comunicación. ¡Ready to go! Un saludo a todos los seguidores del Tercer Canal, sean bienvenidos a este nuevo espacio de diálogo donde conversamos sobre las distintas temáticas que abordan los documentales del Tercer Canal en la voz de los que no tienen voz. El día de hoy, como ustedes pudieron apreciar, vamos a hablar sobre el documental proyectado hace unos días por el Tercer Canal, exactamente el pasado miércoles a las 8 de la noche, denominado La Guerra por Otros Medios, la cual es dirigida y producida por el cinematografista argentino, el señor Emilio Cartoy Díaz, y por supuesto también el productor Cristian Juré. Es un documental del año 2010 que fue producido en el país de Argentina y que relata cómo pues, en el continente americano, sobre todo en países como Bolivia, Brasil y Argentina, pues las radios comunitarias, los medios alternativos son ayuda para que los diferentes pueblos ancestrales visibilicen sus luchas y por supuesto el exterminio que han tenido en los últimos años por cuenta de algunos gobiernos y por supuesto de la cultura que quiere arrasar cada vez más con sus valores ancestrales y llevarlos más a la modernidad, por supuesto con unos actos de destrucción de la naturaleza y por supuesto también olvidando o invisibilizando sus factores y sus valores culturales. Para eso hemos invitado a Juan Esteban Rengifo, director de la Asociación Nacional de Festivales, Muestras y Eventos Cinematográficos de Colombia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que ven este canal, el Tercer Canal, y dispuesto a hablar con ustedes y con nosotros en una conversación fluida alrededor de la comunicación y cómo llega la comunicación desde las comunidades. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí, aceptar la invitación del Tercer Canal. También tenemos al señor Samuel Vidal, quien es representante del Consejo de Cinematografía en el departamento de Córdoba, quien también muy amablemente aceptó la invitación del Tercer Canal. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes, al Tercer Canal, por abrir estos espacios para conversar sobre esa
esa evolución y esos nuevos retos a través de que se nos presentan con los medios, con las comunicaciones y sobre todo en el amplio territorio que hoy tenemos en el país. Y por supuesto tenemos al señor Torey Correa, quien también es consejero departamental de cinematografía, pero esta vez del departamento de Cundinamarca. Hoy con corazón a todos los hijos de la tierra y todos los televidentes del tercer canal. Agradezco esta posibilidad a través de este documental de que podamos reflexionar sobre esa situación actual de los medios de comunicación en Colombia y de estas nuevas tecnologías como las OTT. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por aceptar la invitación del tercer canal. Es un placer para nosotros contar con ustedes y por supuesto para reflexionar sobre este importante tema con base o en base del documental La Guerra por Otros Medios, producido por el señor Emilio Cartoy y el señor Cristian Juré y realizado en Argentina en el año 2010. Quisiera empezar con una pequeña reflexión de cada uno de ustedes frente a lo que significó en este momento que se publicó este documental, pues estas imágenes que se apreciaron en este pequeño tráiler que vimos del tercer canal y por supuesto que sigue significando en la actualidad un material como este, como el de La Guerra por Otros Medios. Si quieren empezamos con el señor Torey. Bueno, para mí ver este fruto audiovisual, nutrirme de estas realidades que sucedieron hace 8 años, 10 años acá en América Latina, es importante porque nos pone a pensar un poco sobre el entorno de nosotros en este tema. Y evidentemente en esa ley de tercios que nos explica ese acceso democrático que se logra en Argentina, Brasil y Bolivia a través de esa ley de 3 tercios, ¿qué es la ley de 3 tercios? Básicamente es que el 33.33% es para lo privado, para la empresa privada, el 33.33% para lo público, lo institucional, para esos programas de gobierno, y el 33.33% restante va para lo independiente, lo alternativo, lo comunitario, lo indígena, lo afro, lo campesino. Esa es la ley que se logra en estos países y es una ley que hoy estamos en el 2021, entonces nos pone a pensar que aquí vemos que la torta realmente, y como lo pudimos apreciar en el pasado paro, en el paro nacional, la desinformación y la manipulación con las noticias y con la información fue abismal desde los medios de comunicación privados. Es decir, necesitamos seriamente mirar y reflexionar en torno a este tema, ya que Colombia necesita en estos momentos para un proceso de paz tener unos medios de comunicación que no tengan intereses económicos. Recordemos que los medios de comunicación que hay en estos momentos en el país son oligopolios. Dejo por ahí mi reflexión. Claro que sí, si quiere también continuar el señor Samuel Vidal sus reflexiones sobre la importancia o también la relevancia que tiene este contenido como La Guerra de los Otros Medios en su momento y por supuesto en el 2022. Sí, yo creo que la reflexión sobre de este documental pasa también a preguntarnos y a seguirnos cuestionando algo que venimos conversando de hace un par de años desde los consejos departamentales, distritales, y es esa visibilidad de los contenidos hechos en regiones y previamente sus mismas posibilidades de acceso a través de cómo lo ven las comunidades. Porque para nadie es un secreto que nuestro territorio colombiano en temas de conectividad es bastante deficiente. Y no por algo, pues hoy seguimos esperando qué sucedió con ese recurso que sigue sin aparecer y sin generar responsables. Y entonces, cómo esta guerra de medios, sobre todo digitales, sigue abriendo una brecha sobre lo que llega a las regiones, pero también lo que las regiones logran mostrar o evidenciar en cada uno de esos territorios. Evidentemente, la legislación hoy, como decía Torek,
nos hace seguir pensando sobre nuestras propias leyes de medios, tanto así que hoy, hace un par de años, nos llamamos la dirección audiovisual, ahora es una dirección de medios y comprende todos los ecosistemas creados y por existir, teniendo en cuenta las animaciones, videojuegos, realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, hace una reflexión importante sobre en esos avances tecnológicos, qué está sucediendo con el contenido creado en las regiones, creado por las comunidades y cómo se están visibilizando, ¿no? Entonces, creo que es bastante relevante y encaminarla hacia esa reflexión y preguntarnos como medio audiovisual, como creativos, hacia dónde se está dirigiendo las comunicaciones, sobre todo en nuestro país. Claro que sí, señor Samuel. El señor Juan Esteban Regifo, director de la ANAFE. En Colombia, históricamente se han venido haciendo, propiciando medios de comunicación. La comunicación, yo vivo en el departamento del Cauca, una tierra donde la población es indígena y afro, y aquí hay emisoras tanto comunitarias como indígenas. Sin embargo, lo que nos llama la atención es efectivamente no tanto el acceso a los medios, aunque el Estado los dificulta. No es tan fácil tener una emisora comunitaria y mucho menos un canal de televisión comunitario, sino lo que llama la atención es en Colombia los recursos para hacer la televisión. O sea, no es solamente tener el canal, sino el acceso a los recursos. En Colombia, como decía Torek, estos medios son hegemónicos, son centralizados, todo se hace desde Bogotá, a través de unas grandes cadenas. La información, pero no solo la información, sino toda la comunicación está muy centralizada y la financiación también está centralizada. En estos días viajé al municipio de Cauca, tiene una pequeña emisora comunitaria que llega a este municipio enclavado en el macizo colombiano y tiene un problema que tienen que pagar 30, 40 millones de pesos para poder salir la emisora, pagárselos a entidades como Saico Asimpro o pagarle al mismo Estado por el uso del espectro. Son cosas que son incomprensibles en Colombia y que hacen que estas iniciativas comunitarias tengan que cerrar en muchos de los casos. La financiación es un asunto fundamental y por eso es importante la ley de medios. En un país hoy como Colombia, que el Ministerio de Cultura, a través de sus leyes, tanto de cinematografía como de audiovisuales, está haciendo que la plata, los recursos de Colombia sean destinados para hacer películas y producciones audiovisuales de otros países. Y llamamos a los otros países a que vengan a hacer series, a que vengan a hacer películas de otros contextos, de otras realidades, de cine mucho más comercial o de audiovisuales más comerciales. Creo que esto llama la atención del mirarnos y de poder posibilitar nuestra presencia en los medios. Muchas gracias, señor Juan Esteban. Bueno, la siguiente pregunta queremos orientarla hacia el paso del tiempo que ha tenido después de la realización de este documental o la publicación de este documental, que fue en el año 2010, y por supuesto esta avanzada tecnológica que hemos tenido pues sin frenar desde comienzos de este siglo y que por supuesto afecta sobre todo pues la producción audiovisual. ¿Ustedes cómo ven ahora pues el acceso que tienen las personas para hacer sus propias producciones audiovisuales por medio de un celular? Obviamente pues teniendo en cuenta lo que ustedes dicen de que en algunas regiones la cobertura de internet o de tecnología no llega y pues hay algunas culturas que siguen sin pues saber cómo usar esto. No sé, esa reflexión frente al uso de la tecnología y a las posibilidades que nos da ahora ha cambiado un poco ese margen de no poder pues construir esas producciones cinematográficas en Colombia. Si quieren empezamos con el señor Torek. Bueno, mira, evidentemente
debemos recordar en la historia de la imagen en movimiento. Esto siempre ha sido un ejercicio y una profesión costosa, cámaras costosas, equipos costosos, educación fuera del país inicialmente, como le tocó a grandes documentalistas como Marta Rodríguez, el mismo Pablo Mora, bueno. Hoy en día hay un acceso democrático digamos, a la producción de medios audiovisuales debido a todas estas tecnologías. Y de hecho, ya hay teóricos que están elaborando también textos a través de, pues, de ya la facilidad y ese acceso a banalizar en cierta forma la imagen. Pero a mí me interesa sobre todo que miremos algo importante del documental de la guerra por otros medios, es cómo el pueblo organizado logra abrir esa ley de tercios para volver democrático esos medios de comunicación, para tener acceso a la información. Entonces, hoy en día, una ciudad como Buenos Aires es una ciudad que tiene casi 20 periódicos en solo Buenos Aires. Aquí en Colombia tenemos un periódico a nivel nacional y el otro periódico que creo que sale los domingos, y ambos son del Grupo Prisa. Uno es del Grupo Prisa, el otro es aquí de los oligopolios, o sea, acá podemos dar nombres de las familias que completan, que integran este espectro de comunicación. Para no irnos más lejos, o sea, todos sabemos acá la familia en Barranquilla que tienen Olímpica Estéreo, los Lloreda en Cali, los Santos con El Tiempo y alianza con otros grupos económicos como Ardila Lule, como el señor Luis Carlos Sarmiento. Entonces hay unos intereses, ¿sí?, que no permiten ampliar y democratizar los medios. El acceso a estas tecnologías para producir imágenes hoy en día evidentemente se ha facilitado. Y la comunicación global por medio de las plataformas también, pero en estos momentos también se está reflexionando en el primer mundo y acá en América Latina una reglamentación para estas OTT, porque es que dime tú, Netflix viene, proyecta películas, no paga impuesto a la renta de residentes, no paga muchos tributos que pagan acá, no genera empleo, está pagando solo el IVA y no sabemos a dónde van esos recursos. Si vemos el caso de Uruguay, Uruguay está cobrando IVA, está cobrando impuesto a la renta de no residente y está aplicando las tributaciones del Sistema General de Impuestos que se le aplican a cualquier empresa. Entonces nosotros, como lo decía Juan Esteban Rengifo de la ANAFE, aquí se le hace una excepción de impuestos a las películas internacionales, a las coproducciones, pero no se incentiva la producción regional, no se incentiva la formación de públicos, ¿sí? No se fortalece esa producción, no se amplía ni democratiza estos escenarios debido a que hay unos intereses. Entonces sí miraría el tema de las OTT, no solamente, como lo dijo, lo expusieron hace 2 años acá, cuando el gobierno sacó este decreto, el decreto 681 del 21 de mayo del 2020, en el cual básicamente lo que nos dan es una cuota de pantalla, que las producciones colombianas y regionales que pueden aparecer en ciertas plataformas. Entonces, eso ya se está haciendo. ¿Qué es lo que estamos reflexionando? Miremos el caso de Uruguay y pongámonos serios con las OTT acá y que esos recursos vayan para el sector de cinematografía y medios audiovisuales específicamente. Dejo ahí. Claro que sí, señor Torek. Más adelante ampliaremos un poco más en la ley de medios y por supuesto compararemos un poco con otros países. Pero quisiera entonces escuchar al señor Juan Esteban Rengifo para que nos cuente también su perspectiva frente a este cambio y por supuesto la oleada tecnológica que ha tenido desde la producción del documental y obviamente
preguntarle lo mismo, si cree que la tecnología ha rompido la brecha o sigue esa brecha pues continua para la producción audiovisual en Colombia. La tecnología efectivamente ha acercado otros contenidos al público colombiano. Sin embargo, hay una dependencia, inclusive a nivel mediático. En el pasado paro nacional, por ejemplo, los muchachos y las personas que hacían cobertura dependían efectivamente de otras plataformas como Facebook, que en algunos casos inclusive interrumpía las transmisiones. Es una dependencia del medio que implica que los que transmiten, que los que generan esa comunicación no son dueños exclusivos de esos contenidos. En muchos casos nos dimos cuenta que Facebook y otras plataformas bajaban los videos, les impedían el acceso. Entonces, digamos que sí, el celular permite el acceso a grabar, pero la comunicación tiene que ir más allá, tiene que ir en procesos de formación, y los que venimos del mundo del cine decimos un asunto importante, y el momento de la edición. Desafortunadamente en el paro pasado, bueno, ahora están saliendo películas alrededor, pero los en vivos imposibilitan en muchos casos la reflexión alrededor de lo que está pasando. Y la reflexión es un asunto fundamental a la hora de comunicar. Hoy están saliendo ya los, digamos, documentales que reflexionan un poco de lo que pasó en el paro pasado, pero el tener una cámara en el celular no es suficiente. Es necesario otros procesos, es necesario ser dueños de los medios, es necesario tener recursos para producir, es necesario tener conocimientos, estar formados, hacer equipo, reconocer que esto va más allá de uno solo. La revolución tecnológica que empezó con el video hace muchos años y que después, gracias a ello, pudimos pasar de proyectores de cinta en el mundo cinematográfico a proyectores de video que nos permiten extender en cualquier plaza una pantalla y proyectar películas en otros espacios distintos a la sala de cine. Efectivamente democratizan la imagen, pero tenemos que ir más allá, porque, insisto, no es solamente el acceso a los equipos, sino que tenemos que tener acceso a formación, acceso a espacios para poder comunicar esa información y acceso a recursos para producir. Vidal. Señor Vidal. Sí, yo creo que sin duda alguna el tema formativo es fundamental, sobre todo en estas regiones que no tienen esa facilidad como lo pueden tener las capitales. Decir que evidentemente, como dice Juan Esteban, si bien tener un celular te garantiza solo una parte del proceso, no ayuda a llevarlo completamente a cabo. Yo creo que en Colombia hoy no tenemos una política clara proteccionista sobre la creación de nuestros contenidos y la divulgación misma dentro de nuestro territorio. Si bien Proimágenes es una entidad creada, formada para el análisis de este tipo de cuestiones, tira en su informe que de pronto la producción en el país fueron 65 largometrajes, tantos cortos, series, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos llegan a salas de cine? ¿Cuántos llegan a canales regionales? ¿Cuántos llegan incluso a los mismos canales nacionales? Y partiendo de que hoy dentro de la parrilla nacional de televisión no contamos con un tercer canal. Ya, por eso lo que han mencionado los compañeros es fundamental y ha sido una conversación durante años que hemos venido pensándonos, pero evidentemente esta masa privada hegemónica pues no le interesa de una u otra forma que se le entreguen facilidades a esa alternatividad, a los cabildos, a los procesos indígenas, a los procesos afro. Y algo que aparece en el documental,
que uno de estos, de los cabildos o de las expresiones indígenas menciona y dice, es que aquí siempre viene el blanco a mostrarnos. Pero ¿qué sucede cuando tú le entregas la cámara a alguien del territorio y empieza a contar su propio territorio? Ahí la narrativa es completamente diferente y nos hace ver otro tipo de cosas, nos hace reflexionar alrededor de otras cosas y evidentemente ayuda a democratizar esas comunicaciones en nuestro país. Sin duda alguna, las OTT ha sido un tema álgido sobre el cual hace un par de meses tuve la oportunidad de exponer en la Asamblea Nacional, y es ¿qué sucede? Por ejemplo, WhatsApp. Antes nosotros mandábamos mensajes de texto, comprábamos paquetes de llamadas, y ya hoy WhatsApp, tanto mensajería como telefonía, lo empieza a resolver y empieza a volverse un medio también de difusión de estos contenidos. Telegram, Facebook, YouTube, Discord, cualquier otra cantidad de elementos o de plataformas creadas para la difusión. Pero Torres dice algo cierto, y es que estos, y Juan Esteban dicen, pasan su reflexión sobre que la mayoría de estos contenidos, si bien los crea uno, estas plataformas están en su libertad dentro de sus mismas políticas proteccionistas y a veces amangualadas con los mismos gobiernos de turno. Te dicen, ok, estás hablando de más de este tema, no nos interesa y vamos a bajarlo, infringes algunas políticas, algunas leyes de nosotros, etcétera, etcétera. Y de una u otra forma, a pesar de que existen muchos canales, estos mismos canales de difusión terminan cercenando y cerrando un poco esa difusión nacional o a otros territorios. Porque claro, en algún momento, y pasó en el paro, ¿no? Que en algunos fragmentos de tiempo, de horas, durante transmisiones se caían. ¿Por qué? Porque cortaban las señales y segmentaban las señales. Y eso de una u otra forma empieza a cercenar la capacidad ni siquiera de decir, sino de el consumidor poder tener la posibilidad de ver varias aristas y tomar sus propias decisiones. Entonces ahí es fundamental este tema de las OTTs, sobre qué está sucediendo. Ponían el caso, por ejemplo, de Uruguay, y lo interesante de Uruguay no es ni siquiera el cobro, sino lo que sucede con ese cobro como tal, con ese impuesto. Y es que se promueve las producciones en esos territorios alejados. Hoy nosotros quizás el fondo más grande, que es el FDC, seguimos diciendo que necesita una nueva fuente de alimentación y creemos que es ese impuesto a la OTT. Pero necesitará desafortunadamente, o bueno, más bien necesita voluntades, pero más allá de algo que aporta este documental, y es la organización colectiva de nosotros como sociedad para poder lograr esos objetivos. Estamos hablando con diferentes expertos en el tema cinematográfico en Colombia sobre, con base en el documental La Guerra por Otros Medios, la cual relata por medio de medios alternativos y por supuesto comunitarios cómo los diferentes pueblos indígenas en el territorio, en el continente americano, pues expresaron y visibilizaron sus luchas y por supuesto en algunos países lograron una legislación posible o muy amigable para la producción audiovisual, sobre todo de estas minorías. La siguiente pregunta es referente también a este marco legal que se tiene en Colombia y por supuesto que ustedes han comparado muchas veces con el caso de Uruguay o Argentina y también pues este enemigo, pues no común, o no sé si llamarlo enemigo, sino las OTT, que son como el antagonista que pues se lleva todos los reflectores y todo el dinero de la inyección cinematográfica en Colombia y por supuesto en otros países. ¿Cuáles serían esos puntos que deberían estar en la legislación colombiana, tomados de otros países o fortalecidos aquí en Colombia, que acompañados obviamente de una inyección económica, pero pues para las regiones, como ustedes lo dicen, para que en verdad pues sea un poco más libre y esta barrera entre los privados y el monopolio se rompa un poco también pues con las regiones y los sectores más apartados? No sé si quiere empezar el señor Rengifo. Vale.
Las OTT, digamos que han impactado fuertemente la producción audiovisual y cinematográfica en el mundo. Básicamente tienen un primer impacto y es el de la concentración de los contenidos. Los contenidos son ya mundiales, salen a todo el mundo, pero son los mismos para todo el mundo. Uno puede decir que a nivel de cine, solamente hablando de largometrajes de cine, se hacen 10.000 películas al año aproximadamente, pero en plataformas solo están algunas de esas 10.000. Si yo me pongo a revisarlas, la cantidad de películas, por ejemplo, colombianas que hay en Netflix o en Amazon son mínimas, casi contadas con los dedos. Y esa concentración de películas implica también una concentración del universo creativo, pero también de la autorreferenciación. Ahí vivimos en otra sociedad y hacemos que el televidente viva en otra realidad. No hay posibilidad de asentamiento o de asentarse en la realidad que vivimos. Esa concentración implica que hay una cantidad de contenidos, de películas, de series, de telenovelas que se quedan ocultas, que no tienen que mostrarse. Pasaba también en el mundo del cine y de la gran pantalla y de las salas de cine. En Colombia o en Popayán, por ejemplo, de las 40 películas o 45 películas que se hicieron en 2019, antes de pandemia, a Popayán llegaron 8 o 10 películas. ¿Dónde están el resto? Y pasa en las plataformas. Entonces, lo primero es el ocultamiento de otras realidades que hay. Y por lo tanto, lo primero que tendría que hacer una ley de medios es obligar de una buena manera que esas plataformas contengan contenidos nacionales, y lo que implicará también paralelamente es que esas plataformas ayuden a financiar esos contenidos. Lo que pasa en Colombia es al contrario, que los recursos que tenemos para la producción de películas, de series, de audiovisuales colombianos, se lo estamos dando a los internacionales para que vengan y hagan sus películas, invisibilizando con ellos los propios contenidos, los propios imaginarios, nuestras propias costumbres. Somos un escenario para una película o para películas que no son hechas en Colombia ni reflejan nuestra identidad o nuestra cultura. Entonces son dos cosas. Primero, que esas OTT mantengan, dispongan películas, series, contenidos audiovisuales colombianos. Lo segundo es que ayuden a financiar a través del pago de impuestos. Hoy en Colombia la boleta de cine tiene un pago de impuestos que ayuda a financiar el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. La idea fundamental es que estas plataformas también paguen un porcentaje para aportar a estos fondos y que podamos hacer más producciones. Y que esas producciones, y sería una tercera discusión o una tercera parte, estos recursos vayan a las comunidades, no solamente al sector que se considera más de industria, sino que permita llegar a las comunidades. Hasta el año pasado, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, hasta hace un par de años, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico abrió una convocatoria para hacer cortometrajes venidos de las comunidades afro e indígenas. Después de más de 10 años de la ley de cine, solo hasta hace un par de años se utilizaron recursos del fondo para producción efectivamente de comunidades indígenas o afro. Un cortometraje, o sea, se están financiando un par de cortometrajes, 90 millones de pesos. De los, por ejemplo, de los más de, este año tendremos un poco más de, o el año pasado tuvimos un poco más de 10.000 millones de pesos y apenas 90 millones de pesos para productos hechos por afros y por comunidades afro y comunidades indígenas. Entonces,
también es la diversificación al interior de la nación, a que puedan llegar esos recursos a las regiones y no se queden exclusivamente en lo que llamamos industria. Claro que sí, vamos con el consejero cinematográfico del departamento del Córdoba, el señor Samuel Vidal. Bueno, lo primero que hay que empezar a entender para lograr comprender el universo del tema de las OTT es que evidentemente las comunicaciones o la forma como nos comunicamos y cómo consumimos el audiovisual ha cambiado completamente, ¿cierto? Todavía en 2009, 2010, todavía seguíamos mandando mensajes de texto y de repente empezó este boom de las comunicaciones con cada una de estas herramientas. Entonces, entender esos cambios hacia cómo nos comunicamos y cómo consumimos, logra ver que entonces realmente las OTT no son un antagonista, hacen parte ahora de este nuevo sistema de consumismo y de cómo vemos y hacemos los contenidos audiovisuales. Entonces, partiendo de eso, evidentemente en Colombia estamos en cero, porque es que aquí no se les cobra absolutamente nada. Como decía Juan ahora, Netflix viene y resulta que las entidades territoriales terminan pagando para que ellos hagan la película aquí y no hay una retribución ni académica, ni financiera, ni de material, ni de componente humano de trabajo ahí como tal. Y sin embargo, seguimos diciendo que se activó la economía cuando vino estas películas de Hollywood de otros países, cuando la realidad es completamente otra. Pero también pasa por un tema de financiamiento y cómo vemos lo que se crea en las regiones. Por poner un ejemplo, hoy el FDC, cuando habla de largometrajes o películas a nivel nacional, habla de un financiamiento cerca de los 800, 900 millones de pesos, pero cuando habla de largometrajes regionales, la distancia sigue siendo de unos 600 millones de pesos. Es decir, cuando es un largo regional, como es en las regiones, entonces a lo mejor con 220, 250 millones de pesos pueden hacerlo. Pero cuando se trata de algo nacional, entonces ahí sí metámosle 900 millones de pesos. ¿Qué pasa? Plataformas como Netflix, por ejemplo, empiezan a decirle que para tener tu contenido, entonces tienes que grabarlo en tal formato, tienes que tener este tipo de imagen, etcétera, etcétera. Y como ya Torek lo mencionó, esto es el producir audiovisual sigue siendo costoso con este tipo de cámaras, etcétera, etcétera. Pero también la calidad o las reglas de juego que ponen estas entidades o estas plataformas termina, obviamente, elevando los costos y relegando a lo que pudiese ser la creación de contenido desde las regiones. Entonces, ahí es fundamental y yo vuelvo a hacer el llamado, esta vez aprovechando públicamente, y es que el FDC necesita, evidentemente, una nueva forma de captación. Si bien la que está ha funcionado con el tema del impuesto a la boletería, a la taquilla, y es lo que ha permitido de una u otra forma que en los últimos 20 años pues sigamos produciendo películas en nuestro país. Hoy, como he dicho, la misma tecnología y la misma forma en cómo consumimos y vemos ha transformado completamente, y el FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del país, que por excelencia es quien está financiando lo que producimos en el país, es como el primer puente, el primer agente de financiamiento, necesita también seguir evolucionando como está evolucionando la forma de consumir, para permitir que se siga democratizando no solamente ese acceso, sino la creación y, evidentemente, la formación. Hoy, en materia de legislativa, las OTT, y vuelvo y repito, el proteccionismo sobre nuestros contenidos sigue siendo, a mí per se, completamente en cero, quizás un 2% de avance, pero existe por lo menos desde nuestras posiciones de consejo las voluntades de sentarnos a seguir trabajando, a decirle a los entes administrativos, muchachos, necesitamos esto, creemos que puede ser por este lado, y seguirlo conversando, porque evidentemente, así como va avanzando, no podemos permitir que la brecha se siga abriendo, sino por el contrario, ayudar a cerrar. E insisto con esta reflexión del documental sobre
lo maravilloso que termina siendo cuando tú le das la cámara no al blanco o al foráneo que venga al territorio, sino a la misma gente del territorio, cómo empieza a contarse. Y yo creo que es fundamental fortalecer esos procesos de narrativa desde las regiones y con gente de las regiones y desde la gente de las regiones. Y eso evidentemente se va a lograr con un financiamiento y con un tema de formación en cada uno de esos espacios. Ahora vamos con el consejero cinematográfico del departamento de Cundinamarca, el señor Torén Correa, quien también pues, nos va a dar sus impresiones sobre pues, esos aspectos que tomaría de otra legislación o que le hace falta endurecer a la legislación colombiana pues, para romper esa brecha entre los privados y por supuesto las regiones en la producción cinematográfica. Bueno, pues lo primero, sí, claro, acá no hay enemigos, o sea, tanto las OTT como la empresa privada no los vemos como enemigos. ¿Qué es lo que se está diciendo? Se necesita primero arreglar antes de entrar al tema de las OTT, primero arreglar la casa. ¿A qué me refiero con arreglar la casa? Pues ampliar esa torta. No digo que lleguemos a la ley de 3/3, que sería bueno que el próximo gobierno tenga en cuenta actualizar una legislación que en su mayoría viene desde la época de Rojas Pinilla, con unas pequeñas regulaciones que se le han hecho en algunos años, pero es básicamente la misma. Y recordemos que la ponencia, la propuesta que tenía el doctor Cepeda, quien fue asesinado precisamente por buscar una ley de medios más justa para el pueblo colombiano. Entonces, claro, es un tema delicado, pero sí, básicamente es cómo fortalecer los medios que son independientes, porque miremos que la ley de tercios en Argentina, lo que vimos en el documental, Bolivia y Brasil, no es solamente los indígenas. Miremos que allí están también todos los movimientos y organizaciones sociales, por ejemplo, de las Madres de Mayo, de los desaparecidos, organizaciones sociales. En Bolivia, evidentemente, es un país que el 70% es de los pueblos ancestrales aymara, entonces su componente, pero digamos esta ley es para toda la sociedad, o sea, lo que se está pidiendo acá no es solo una ampliación y un fortalecimiento de los medios de comunicación indígenas, ancestrales, afros, comunitarios, LGBT, independientes, es toda esa inmensa minoría que no tiene voz, como lo dicen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como primero que las organizaciones, los medios de comunicación volvamos a insistir en realmente que se fortalezca estos medios, ¿sí? Con una legislación más cercana a esa ley de 3 sería lo primero. Y en segundo punto, actualizándonos ya para las OTT, pues creo que el ejemplo que sería bien interesante que ustedes pudieran conocer, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Recordemos que Colombia desde el 2017 se propuso cobrarle a las OTT el impuesto al IVA, empezó ya en el 2019, si no estoy mal. En el 2018 Uruguay empezó a cobrar el IVA, que es el impuesto al valor agregado, cobró, que es algo que creo que nosotros tendríamos que tenerlo acá, el próximo gobierno, alguno de los líderes que lleve estas propuestas de el impuesto a la renta de no residentes, ¿sí? Que es un impuesto, recordemos que acá Cine Colombia paga impuesto a la renta, todos nuestros exhibidores pagan impuesto a la renta, generan empleo, dan de un porcentaje para el FDC para ayudas del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Por qué las OTT van a pagar un impuesto? O sea, pues creo que desde los consejos y desde la mesa de gremios y desde los diferentes sectores a nivel regional
no solamente de comunicación, sino de los mismos pueblos, de las mismas comunidades LGTB, independientes, comunitarios, todo lo rural, lo campesino, poder tener y continuar con sus medios de educación y que no se vuelvan simples multiplicadores de música reggaetonera, que es lo que está sucediendo hoy con la privatización de los canales. Entonces miremos ese ejemplo bien interesante, que el primer año del 2019, lo recaudado en Uruguay fueron 30 millones de dólares, más o menos 120.000, 125.000 millones de pesos, divididos en su mayoría en el sector. Esas propuestas ya se están poniendo en práctica en diferentes partes. De hecho, segmentos, esas legislaciones en Europa también están mirando este tema de las OTT. Entonces, no hablemos de enemigos, simplemente hablemos de unas condiciones justas, de unas reglas claras y de que vamos a acabar con la empresa privada. Claro, esto ya no es una empresa privada, son oligopolios. Y entonces lo que sí se necesita es un poco esa es mi reflexión, Julián. Muchas gracias, señor Torek. Han sido muy interesantes las distintas intervenciones y reflexiones que nos han dejado en este conversatorio con base en el documental La Guerra por Otros Medios, la cual pues relata esas luchas que han tenido los pueblos ancestrales y los pueblos indígenas en el continente americano, en Sudamérica, sobre todo en Argentina, Brasil y Bolivia, para visibilizar pues sus problemáticas y por supuesto hacerlo a través de la comunicación, una herramienta que pues por algo estamos aquí, por algo la utilizamos. Ya para ir finalizando, para nadie es un secreto que pues no podemos llegar a esos cambios estructurales si no hay unos cambios pues políticos o netamente en la estructura legislativa en Colombia, y estamos a menos de un mes de las elecciones. En el mismo documental, sobre todo cuando hablan del video en las aldeas, esta escuela para indios en Brasil, como ellos la denominaron, se habla de esto como un instrumento político para desmonopolizar la palabra. ¿Cómo ven esa posibilidad de que esto cambie en estas próximas elecciones, sobre todo en el Congreso, que lleguen esas ideas para impulsar pues esa ley de medios, esa ley de tercios, y por supuesto que la brecha sea un poco mínima? Si quieren empezamos con el señor Samuel Vidal. Bueno, evidentemente, para lograr estas transformaciones, en todo momento hemos hablado de que se necesita, y es un tema legislativo, y evidentemente va a ser de donde se crean las leyes, donde se va a poder impulsar todo esto. Yo creo que hoy existe que la próxima legislación de Senado, Cámara, que son las que se vienen, podemos lograr hacer voz o hacer mella en esas posibilidades de poder seguir avanzando o profundizar en esas conversaciones respecto al financiamiento y a la formación y a la desmonopolización de los medios que hoy tenemos en el país. Y sobre todo hay un punto importante que van a ser, o un papel importante que van a jugar las cámaras por suscripción especial para la paz, o como coloquialmente se le ha conocido, que son las curules de las víctimas, ¿no? Y que evidentemente sectores tanto privados o de políticas tradicionales han querido tener injerencia sobre lo que puede llegar a ser esa emancipación política desde los territorios, y como decía Torek, no solamente los pueblos indígenas, ancestrales, afro, sino de los procesos sociales que se llevan a lo largo y ancho del territorio colombiano. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad tangible, pero que dependerá definitivamente de la organización como sociedad que se pueda lograr desde ese tema legislativo. Es lo que tendría, digamos, por decir sobre el siguiente mes, pero también dentro de 2 o 3 meses más adelante, que vamos a tener las presidenciales. Yo creo que se maneja un tema de esperanza todavía, y es importante lo que decían en Brasil, ¿no? Que
Este acto inició siendo netamente político, porque cualquier acto que nosotros tengamos se vuelve político a la final, sea desde las comunicaciones, sea desde el audiovisual, sea desde la palabra, sea desde lo social, sigue siendo un acto político. En algunos casos, como quisieran llamarlo, ¿no? Un acto político rebelde, un acto político transgresor, como quisieran ponerle el nombre, pero sigue a la final siendo un acto político. Y creo que estamos cerca siempre y cuando estemos como sociedad a la altura de poder generar esas transformaciones ahora que tenemos esa oportunidad. Señor Torek, consejero cinematográfico del departamento de Cundinamarca. Bueno, pues mira, yo hasta el momento de lo poco que he visto en estas elecciones que vienen, todavía no he escuchado el primer candidato que hable del tema de legislación para medios de comunicación en Colombia. Sé que es un tema álgido, sé que es un tema difícil porque hay oligopolios y hay intereses muy grandes. Pero para la paz del país y para ese bienestar de los acá presentes y nuestras generaciones futuras, es necesario y clave que los líderes políticos en estos momentos asuman ese tema en unos momentos históricos para la humanidad, que venimos de una pandemia, de una cuarentena que incrementó en más del 40% el consumo de plataformas, que incrementó el uso de aplicaciones, ¿sí? Y aunque este país no esté en un ciento conectado, es un país que estamos alrededor de los 60 millones de personas y tenemos en estos momentos más de 15 millones de usuarios. Entonces es importante, pero yo todavía no he visto ningún candidato ni ningún programa de gobierno que nos hable de ese tema, y eso es preocupante. Esperamos que aparezcan los líderes de esa defensa, de que tengamos voz, los medios de comunicación comunitarios, LGTB, indígenas, afros, mestizos, campesinos, y que a las OTT se les trate bien y que se les reciba como a cualquier empresario que paga impuesto de renta, pero hay unos impuestos para los que no viven acá y hoy en día utilizan estas OTT como para Netflix, impuesto a la renta de no residentes. El líder político que lleve esa propuesta, yo creo que el sector cinematográfico y todo el sector de comunicaciones y comunidades afros, pueblos ancestrales, campesinos, LGTB, vamos a mirar hacia ese programa. Entonces, esperamos que haya alguien que nos ponga a la altura, por lo menos de Uruguay. Hoy con corazón, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torek, y finalizamos con esta pregunta con el señor Juan Esteban Regifo, director de la NAFE. En Colombia, la política en muchas de las ocasiones se entendía exclusivamente como la política electoral. Estamos en una coyuntura de política electoral, pero las comunidades y los pueblos organizados, aquí en el Cauca, por ejemplo, el tejido de comunicaciones del CRIC y de la Asociación de Pueblos Indígenas del Norte del Cauca, la ASIN, mantienen una acción permanente alrededor de lo político en términos de la comunicación. La comunicación, el cine, es una expresión de lo político de las comunidades. Efectivamente hay un marco de oportunidad en este cambio de legislatura, que esperamos no sea solamente un cambio de legislatura, sino también que sea una apertura hacia una democratización real del país. Digamos que hay muchas expectativas y hay expectativas
en torno a temas más de orden económico y social, pero efectivamente tenemos, si queremos cambiar efectivamente la sociedad, tenemos que abrir la comunicación. Democracia es sobre todo conversación y diálogo, pero si los medios de comunicación, si los factores de producción, si la financiación a esa comunicación alternativa, popular, comunitaria, indígena y negra no están a la orden del día, esa transformación que estamos esperando solo va a llegar, como ha pasado frecuentemente en Colombia, desde el nivel legal. O sea, no es solamente cambiar las leyes, que son necesarias, sino hay que transformar y hay que escuchar a los pueblos y las comunidades organizadas. Efectivamente, insisto, tenemos un marco de oportunidad y tenemos que trabajar hacia ello. Como dice Héctor, esperamos que los candidatos le pongan la muela, le pongan el diente, reconozcan la importancia de la comunicación y de la democratización de la comunicación en Colombia, para tener múltiples voces y para poder generar ese diálogo. Entonces, sí hacemos un llamado desde el sector a que le paremos bolas al asunto, y desde el sector sabemos que seguiremos en movilización, en acción permanente por democratizar la palabra. Muchas gracias, señor Juan Esteban, y pues también recordarles a todas las personas que de pronto quieran entrar más en contexto frente a este diálogo que hemos entablado el día de hoy, pueden acceder al documental La Guerra por Otros Medios en nuestro canal de YouTube, el cual fue estrenado el pasado miércoles y cuenta ahí para ustedes, para que pues conozcan un poco más de esta realidad de los medios alternativos y comunitarios, y por supuesto su incidencia como aparato político, como lo hemos discutido aquí, también de visibilización de problemáticas y pues de discrepancias que tienen algunos de estos pueblos con la manera que sus gobernantes pues actúan frente a ellos. Lamentablemente el tiempo es un poco corto en este espacio, pero queremos agradecerles a los tres invitados por estar con nosotros conectados durante este tiempo, y por supuesto que esta no sea ni la primera ni la última vez que los tengamos aquí en el Tercer Canal, así que los vamos a ir despidiendo uno por uno para que puedan también dejar su última reflexión también para la audiencia del Tercer Canal. Si quieren, empezamos con el señor Samuel Vidal. No, sin duda alguna, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Yo creo que se hace necesario seguir creando estos espacios. Yo retomo una frase ahorita de Juan, que las transformaciones políticas no son únicamente legislativas, sino que se hacen en el diario a diario, en el día a día, de la creación, divulgación, exhibición, desde la misma formación. Y hacer eso juiciosamente, día a día, semana a semana, nos puede estar llevando a la organización colectiva, comunitaria, que nos permita seguir avanzando. Y también retomo algo de Toré, que es ojalá los candidatos también estén a la altura de las necesidades que tenemos a nivel comunicativo y a nivel de la democratización de medios que necesita el país. Muchas gracias a cada uno de los que nos ven y a ustedes por invitarnos. Claro que sí, señor Vidal. Ahora vamos con Juan Esteban Regifo, director de ANAFE, también agradeciéndole por el espacio y por supuesto invitándolo en una próxima oportunidad. Por esta invitación a reflexionar y a compartir la palabra desde la Asociación Nacional de Festivales, Muestras y Eventos Cinematográficos de Colombia. Es importante para nosotros estos espacios. La asociación reúne festivales que se hacen a lo largo y ancho de Colombia, en pequeñas poblaciones y en grandes ciudades, festivales de orden comunitario o festivales infantiles y juveniles, festivales de cortometrajes, festivales de animación, festivales importantes de documentales, festivales de cine indígena o de cine afro. La variedad de festivales, de espacios, de exhibición cinematográfica
a los cuales los invitamos a que participen cada uno de ustedes. Cuando vean los festivales, sepan que están abiertos para ustedes. Esperamos seguir en comunicación con Tercer Canal y estar y hacer que esta sinergia nos posibilite un mayor reconocimiento de los eventos que se hacen a nivel nacional, porque a través de las películas nos vemos reflejados en la pantalla. Entonces, muchas gracias a todos los televidentes y gracias de nuevo a Tercer Canal. Y por último, al señor Torey Correa, quien pues ha sido una pieza angular para este diálogo, quien pues nos ha colaborado muy amablemente con su paciencia y obviamente con su experiencia para que esto sea posible. Agradecerle por estar acá y obviamente pues esperando verlo en una próxima oportunidad. Bueno, hoy con corazón a todos los hijos de la tierra, a todas las organizaciones campesinas, afroindígenas, ancestrales, LGTB, comunitarias, juveniles, ambientales, a todos estos procesos, recordarles que no necesitamos más medios, necesitamos completo el sistema de comunicación y que resurjan y renazcan nuestras radios comunitarias, que se haga una red nacional de nuestras radios comunitarias, que se haga una red nacional de nuestros periódicos regionales y que tengamos esa identidad y esa biodiversidad de este país tan mágico en el que hemos nacido y tan diverso. Un hoy con corazón y muchas gracias por abrir este espacio tan importante para la reflexión de la paz, porque realmente ampliar, democratizar los medios es llegar a la paz en Colombia. Hoy con corazón. Muchas gracias, Tercer Canal.